tenemos muy cerca ese puente del mes de diciembre y tenemos también que pensar qué es lo que ocurrió el año pasado por estas fechas. Recordamos que el día 3 y el 4 de diciembre se va a cumplir un año de esa crisis aérea que hubo en España y que dejó a muchísima gente sin poder viajar. Si ustedes están pensando en realizar un viaje en este puente, también tienen que saber cuáles son sus derechos en el caso de que extravíen sus maletas o en el caso de que no les dejen montarse en el vuelo en el que supuestamente deberían viajar. Hoy con Ausbank nosotros nos vamos a enterar de cuáles son esos derechos que tenemos como consumidores y como viajeros. Efectivamente, se va a producir ahora el primer aniversario de la crisis de los controladores aéreos, como recordaremos, pues en los días 3 y 4 de diciembre del año pasado pues se produjo esta crisis que produjo además igualmente la paralización del espacio aéreo español, ¿no? Por lo tanto, y algo fundamental que no se había producido prácticamente, salvo lógicamente que es el estado de alarma, ¿no? Bueno, pues la militarización del espacio aéreo español, una situación tremenda de crisis, pero sobre todo que pasó lógicamente por los medios de comunicación y por el estado, lógicamente, insistimos, tan agudizado de crisis, pero que a nosotros lo que nos interesa es los derechos de las personas que quedaron atrapadas en esa situación y sobre todo que nuestros televidentes, los consumidores, los usuarios tengan la máxima información en cuanto a sus derechos y obligaciones en este tipo de viajes. Por lo tanto, si os parece bien, vamos a dedicar la sección de hoy a derechos de los viajeros en caso de compañías aéreas, de usuarios de servicios lógicamente, de viajes a través de avión. Bien, efectivamente, tenemos que tener en cuenta algo fundamental, nada más empezar, y es que si nosotros abandonamos el aeropuerto con nuestro equipaje recogido de la cinta transportadora sin que hayamos dado el más mínimo parte por cuestión de deterioro, se presume que nosotros hemos recibido el equipaje en óptimas condiciones. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que observar, tenemos que revisar a la hora de retirar la maleta del equipaje para que no haya ningún golpe, ningún desperfecto, porque evidentemente si lo hay existen los correspondientes partes para dar cumplida manifestación de ese extremo. Por otra parte, hay que saber que ese parte de irregularidad también se puede utilizar para caso de pérdida o extravío del equipaje, algo que realmente pues, puede suceder perfectamente, máxime en estas fechas en las que se producen tantos desplazamientos, y debemos saber que existen, como decimos, esos partes de incidencia, de irregularidades que tienen que estar a disposición de los consumidores y usuarios en los mismos departamentos de la compañía en el propio aeropuerto. Y por lo tanto que antes de abandonar el aeropuerto debemos o es conveniente realizar o cumplimentar esos partes. Con independencia de ello, aunque no lo hagamos, tenemos derecho a reclamarlo igualmente. Pero debemos saber que si rellenamos esa parte, evidentemente pues vamos a tener mayor constancia de nuestra reclamación y vamos a poder llevarla con mejor diligencia y evidentemente además vamos a facilitar que el equipaje aparezca cuanto antes, ¿no? Bien, el equipaje se considera que está extraviado si en 21 días no aparece. Pero lo normal es que esté en otro avión, en otro vuelo, que se haya, como afortunadamente tenemos tanto el justificante que nos dan en nuestra tarjeta de embarque, pegado a la tarjeta de embarque normalmente de la maleta, y eso es lo que consta lógicamente pues en el equipaje que a nosotros pues nos han extraviado, pues lo normal es que aparezca en pocos días. Eso ocurre en el 99% de las ocasiones. Pero ¿qué ocurre si no aparece? Si verdaderamente el equipaje, bien porque se le haya caído la etiqueta o bien porque alguien, pues no sé, la haya hurtado, no aparece el equipaje, no sabemos por qué. Bien, a partir de esos 21 días, evidentemente, podemos, lógicamente, ya iniciar otros cauces de reclamación ante la compañía, puesto que ya no estamos hablando de un simple extravío, ni un simple retraso en la devolución del equipaje, sino ya se puede considerar que el equipaje está completamente extraviado y, por lo tanto, tenemos derecho a reclamarlo. Bien, ¿y cuál es la indemnización que, conforme al Convenio de Montreal, se limita o limita para este tipo de eventos? Bien, este convenio nos dice que se limita a 1000 derechos especiales de giro. ¿Y qué es un derecho especial de giro? Bien, el derecho especial de giro es una unidad definida por el Fondo Monetario Internacional, cuyo valor es la suma de unas determinadas
cantidades de otras determinadas monedas. ¿Y cuál es su equivalencia en euros? Bien, el Banco de España, a través de su página web, nos va informando puntualmente de cuál es la equivalencia en euros en cada momento de los derechos especiales de giro y, por lo tanto, la cantidad económica a la que verdaderamente tendremos derecho, mejor dicho, a la que está limitada en este tipo de casos. ¿Se puede pactar esta cantidad económica para que sea superior? Sí, porque a lo mejor nosotros llevamos algo en el equipaje que sea de especial valor y evidentemente por la cantidad a la que se limita pues puede parecernos pequeña. Sí, pero hay que hacerlo antes, lógicamente, del viaje. Es decir, para que no opere ese límite hay que hacer una declaración especial en el momento del embarque y posiblemente nos van a solicitar que abonemos una tasa adicional o un precio, un suplemento, lógicamente, acorde con esa declaración que nosotros estamos haciendo. Bien, hay que recordar igualmente que si no se satisfacen nuestras pretensiones y si la compañía no indemniza en las cantidades, bien que operen legalmente, bien que se hayan pactado, pues evidentemente tenemos abierta la vía de los tribunales para reclamar por todos los daños y perjuicios. Ya sabemos que son 21 los días que podemos estar sin el equipaje que todavía no se considere extraviado. A partir de ese día 22, nosotros sí que podremos también pedir una compensación económica en el caso de que nuestras maletas se hayan extraviado. ¿Pero qué ocurre cuando existe overbooking? Ya saben que también por ley las compañías aéreas tienen derecho a vender más plazas de las que realmente existen en el avión. El problema llega cuando hay dos personas que han comprado la misma plaza. También tendrán que ser conscientes de que tener un billete no es lo mismo que tener una tarjeta de embarque. Solamente esta permite el acceso directo al vuelo que nosotros vamos a coger. Tanto si el billete se ha sacado por internet, como si se ha sacado por agencia, como si se ha sacado por la fuente que sea, tenemos que recordar que un billete de avión no nos garantiza una plaza en el vuelo. Lo que nos garantiza, el documento que nos garantiza una plaza del vuelo es la tarjeta de embarque. Hasta que nosotros no obtenemos la tarjeta de embarque, y para obtenerla tenemos que habernos presentado lógicamente en el aeropuerto, tenemos que habernos presentado en la terminal, tenemos que habernos presentado lógicamente con nuestro documento nacional de identidad o pasaporte válido en vigor y el billete de avión. Una vez que obtenemos la tarjeta de embarque, efectivamente sí tenemos asegurada y reservada nuestra plaza en el avión. Hasta entonces no, hasta entonces por desgracia, la ley de momento permite, es una situación legal, se permite que haya reservas y que hasta el mismo momento en que no se determine si hay un exceso de reservas o no, pues no se entreguen esas tarjetas de embarque. ¿Y a quién se entreguen? Porque evidentemente, insisto, es una situación que está ahora mismo legalmente reconocida. Afortunadamente, también la ley reconoce una serie de derechos a las personas que sufren esa situación. Pero no nos confundamos de inicio, es decir, por el mero hecho de que bien por internet, bien a través de una agencia de viajes, hayamos hecho una reserva, eso no nos garantiza la plaza en el avión. Lo que nos garantiza, ahí sí, y ahí podremos reclamar con todas las de la ley, es la tarjeta de embarque. Mientras no tengamos la tarjeta de embarque, no vamos a poder reclamar si por el hecho tenemos, por ejemplo, tenemos una boda y nos quedamos en tierra. Pues mire usted, eso es irreemplazable. Usted no me va a poder, yo puedo reclamarle una cantidad importante de daños sin perjuicios porque ese viaje yo no lo voy a volver a repetir. No basta con que usted me entregue otro billete, otro viaje, no, mire usted, eso es irrepetible y por lo tanto el daño ahí es superior a si estamos hablando de una reunión de trabajo que bien pueda tener flexibilidad la empresa y podamos pues retrasarla un día o 2 días, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, si tenemos tarjeta de embarque y nos hemos quedado en tierra, debemos saber que tenemos efectivamente toda la luz verde necesaria para poder reclamar por cualquier perjuicio que se nos haya producido. Pero ¿qué ocurre si llegamos al aeropuerto y no conseguimos esa tarjeta de embarque? Porque efectivamente nos dicen a la hora de facturar y a la hora de que nos den la tarjeta de embarque que existe un exceso de reservas. Bien. Existen una serie de derechos regulados en el Reglamento 261/2004 sobre denegación de embarque, cancelación de vuelos y grandes retrasos que principalmente van encaminados a proporcionar atención y proporcionar lógicamente información a los clientes de estas operadoras que se quedan lógicamente en tierra. En primer lugar, debemos saber que tienen derecho de atención, es decir, pues lógicamente se les debe procurar comida y bebida y todo lo necesario para la espera mientras, pues, lógicamente, se solventa ese exceso
de reservas, así como, si fuera necesario, el alojamiento en un hotel y los desplazamientos preceptivos. Hemos hablado de los derechos que tenemos para reclamar nuestras maletas en el caso de extravío. También hemos hablado de lo que ocurre si nos encontramos con un overbooking a la hora de entrar en el avión, pero todavía puede existir un problema más, y es que también tenemos que ser conscientes de que quizá la compañía no tenga que indemnizarnos en el caso de que el vuelo no llegue a salir de donde nosotros pretendemos que salga. En ese caso, ¿cuáles son nuestros derechos? Debemos saber que los derechos que tienen los usuarios de este tipo de servicios pues también están regulados en ese mismo reglamento, que evidentemente están reflejados, que los tienen, que es el reglamento 261/2004 sobre denegación de embarque, cancelación de vuelos y grandes retrasos. Debemos saber que hay dos situaciones diferentes. Una es la situación de retraso y otra es la situación de cancelación del vuelo. Es decir, evidentemente cuando hablamos de retraso o gran retraso, estamos hablando cuando el vuelo se cuando el vuelo se retrasa durante más de 24 horas. Porque dentro de ese margen de 24 horas no se considera gran retraso, sino que se entiende que lógicamente con el tráfico aéreo existente pues es posible hablar de retrasos y bueno, pues evidentemente hay situaciones de exceso de vuelos que evidentemente pueden producir esa situación y bueno, pues lo que este reglamento contempla es que hablemos de un retraso que podríamos calificar de importante o gran retraso, a partir de esas 24 horas. Y luego tenemos la situación, lógicamente, de cancelación. ¿Y cuándo se considera cancelado un vuelo? Pues cuando evidentemente nunca llega a salir. El vuelo definitivamente deja de existir. Bien, los derechos de atención al usuario son idénticos en caso de overbooking y en caso de retraso. Es decir, si yo tengo mi tarjeta de embarque pero el vuelo se retrasa, el derecho de atención es el mismo, porque yo tengo que tener lógicamente derecho a comida, bebida o alojamiento en este tipo de situaciones. Está, insistimos, reflejado en ese reglamento y bueno, pues también tengo mis derechos de compensación, que están igualmente tasados, regulados en función de los kilómetros de ese vuelo, los kilómetros que fuera a recoger ese vuelo, las cantidades económicas que están tasadas y bueno, pues es exactamente igual que en el caso de overbooking. Evidentemente, si es la empresa la que cancela el servicio, hay una serie de circunstancias en donde no va a responder, ¿de acuerdo? A no ser que se haya pactado lo contrario. Evidentemente, si se cancela con bastante tiempo de antelación, ¿de acuerdo? O debido a unas circunstancias pues sobrevenidas e inevitables a la compañía, pues puede evitarse esa cancelación. Porque si ocurren esas circunstancias extraordinarias, que no se podrían haber evitado ni incluso con las más mínimas y exigibles diligencias, pues claro, la entidad alegará esas circunstancias de fuerza mayor y no vamos a tener derecho a esa indemnización. Y debemos recordar lo que hemos dicho al principio. Esos casos de fuerza mayor, esas circunstancias excepcionales sobrevenidas, deben ser acreditadas, deben ser demostradas por la entidad que para eso tiene la carga de la prueba, por ser la parte profesional en esta relación contractual. Y por lo tanto, no somos nosotros los que tendremos que demostrar esto, sino la compañía. Por lo tanto, consejos básicos para recapitular a la hora de viajar en avión. Primero, guardar toda la documentación, conservarlo todo. Qué duda cabe que el billete, la tarjeta de embarque y el resguardo del equipaje, que va normalmente pegado a la tarjeta de embarque. En segundo lugar, si tenemos que desplazarnos, comer, beber y no hemos sido atendidos debidamente por la compañía, guardar todos esos justificantes. Si además hemos tenido que comprar ropa o hemos tenido que hacer cualquier tipo de adquisición necesaria para poder permanecer en el aeropuerto, para poder, lógicamente, pues dormir en un hotel, pues todo eso también guardarlo porque va a constituir también prueba y va a constituir documentos que van a acreditar el verdadero perjuicio al que nosotros nos hemos enfrentado. Perjuicios morales, perjuicios económicos, dependerá ya, evidentemente, del caso concreto, ¿no? Yo estoy hablando de los daños materiales, es decir, de daños que evidentemente se puede demostrar con ese ticket, con ese documento, con esa factura, y luego los daños morales. Bueno, pues evidentemente, insistimos,
Ahí habrá que atender al caso concreto, habrá que atender si efectivamente pues, se habían cumplido todos los requisitos, habrá que atender efectivamente la circunstancia por la cual se nos reclama el daño moral, pues una boda, un viaje por un fallecimiento de un familiar, un viaje por enfermedad, un viaje por un trasplante, un viaje, pues habrá que verlo evidentemente y pues valorarlo a la hora de iniciar una reclamación ya a los juzgados, porque insistimos, tenemos la vía de los juzgados lógicamente abierta a este tipo de reclamaciones.